Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Orando los unos por los otros. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, leamos juntos hoy nuevamente en Efesios 6, 19, 20, que dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Al incluirse a sí mismo como objeto de la oración intercesora de sus lectores, Pablo demuestra una vez más su constante deseo por una comunión estrecha de los creyentes en la empresa del Evangelio, aun con aquellos que solo le conocían indirectamente de nombre. Y usted debería tener este tipo de deseo y este mismo deseo por una comunión estrecha con el resto del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, orando por otras iglesias además de la suya y por otros hermanos, además de los que conoce muy bien, y pidiendo a otros hermanos que oren también por usted, restando importancia a que apenas lo conocen o que solo le conocen de nombre. Santiago dice en 5:16 de su carta que debemos orar los unos por los otros, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Pablo pide dos cosas aquí: denuedo para cada ocasión que se presente, a fin de que pueda hablar sin miedo ni vacilación. Aquí Pablo ora del mismo modo en que oraron los apóstoles en Hechos 4:29. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y Pablo también pide la palabra apropiada para cada situación, como dice en Proverbios 15:23. La palabra a su tiempo cuán buena es. Y Pablo anhelaba que cada palabra, cada mensaje procediese no de él mismo, sino de Dios, de quien él era solo un portavoz. Luego Pablo hizo referencia a su autoridad, siendo un embajador que representaba al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo ostentaba una gran autoridad, aquella que da el llamamiento del Señor que había recibido como apóstol a los gentiles, y la que emanaba también de la palabra revelada por Dios mismo, y que manejaba también en el poder del Espíritu Santo. La autoridad se compone de derecho conferido y de poder, y Pablo manifestaba ambos continuamente. Pero su autoridad se manifestaba también en su identificación con la manera de ser y de actuar de su Señor, su semejanza a Cristo. Es por esto que Pablo puede decir que es embajador en cadenas, un mártir de Cristo que lleva su propia cruz en pos del crucificado. Él era apóstol por designación divina, pero sus padecimientos eran la insignia que decía a todos cuál era su rango como apóstol. Es por esto que se gloria en ser un esclavo de Jesucristo, así como Jesucristo lo fue del Padre. Estas palabras nos recuerdan que la única autoridad espiritual visible que pueden ostentar los siervos de Dios es esta identificación con el Espíritu de su Maestro. ¿Cuántos hay que alegan ser representantes de Cristo, pero están tan alejados de los padecimientos de Cristo que nos resulta difícil identificarlos con aquel que fue llamado varón de dolores? Créalo, mientras más usted se identifica con Cristo, mientras más lo representa aquí en este mundo, más padecerá, así como Cristo padeció a causa de identificarse con su Padre, como dijo el evangelista Lucas. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Lucas 15, 18, 19. Así que las marcas de padecimiento de Pablo ponían en evidencia cuán sincera y real había sido su identificación con Cristo, y la falta de padecimientos probablemente pongan en evidencia lo contrario, una falta de identificación real con Cristo en personas que dicen ser sus delegados personales. Como el mismo Señor Jesucristo dijo en la víspera de su pasión, corrigiendo el orgullo y la ambición de los discípulos: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas 22, 25, 27.
Luego Pablo hizo también mención de su mensaje. La frase abrir la boca siempre se empleaba entre los judíos para denotar algo importante, algo solemne que se iba a anunciar. La encontramos al principio del Sermón del Monte, Mateo 5:2, y cuando Pedro se dispone a hablar a los gentiles en casa de Cornelio, Hechos 10:34, y véase también en el Salmo 81:10, que trata del testimonio profético de Israel. Así es que el mensaje de Pablo es el misterio del Evangelio. Todo lo que Dios ha hecho en Cristo para los hombres, oculto a las generaciones anteriores, pero ahora ofrecido para la revelación y proclamación de la justificación a todo aquel que cree. Note usted que Pablo no solicita oración a favor de su liberación física del encarcelamiento porque, siendo prisionero de Jesucristo, Efesios 3:1 y 4:1, eso lo puede dejar en manos de su Señor, no estando seguro de si es o no la voluntad divina el que fuera finalmente liberado, como se ve en Filipenses 1:22-26, que tratan de la misma situación. Pero en medio de estas circunstancias harto incómodas, no desea su propia libertad, sino glorificar a su Señor mediante el cumplimiento fiel de la misión que se le ha encomendado. Tampoco pide que se ore por resultados, es decir, por un éxito manifiesto de la predicación medido por el número de personas visiblemente afectadas, como pasa a menudo hoy en día. Le basta pedir que Dios esté plenamente presente en cada oportunidad, en cada predicación, en cada persona, por medio de su palabra y de su espíritu, y que Él mismo sea liberado de la tentación que puede sobrevenir a una persona en semejante situación tan difícil. Mantener la boca cerrada para no provocar más oposición o decir solo cosas agradables que no ofendan los oídos de los que se oponían al Evangelio y le causen, por causa de un mayor disgusto, mayores padecimientos. Luego de pedir que oraran por él mismo, muchos oraron, y Pablo obtuvo gracia del Señor para seguir predicando con valor por bastante tiempo más. Y esto bastará para convencernos de que su oración fue contestada plenamente, tanto en cuanto al denuedo que deseaba manifestar, como la palabra apropiada para cada ocasión, cada visita, cada carta, etcétera. Por eso pregunto en esta hora, ¿ora usted por sus hermanos en Cristo? Ora por aquellos que conoce e incluso por aquellos que apenas conoce o que ni siquiera conoce. Participa del cuerpo de Cristo orando por todos los hermanos en la fe alrededor de todo el mundo. Confía en que conforme a la voluntad del Señor, sus oraciones por los demás creyentes serán finalmente respondidas. ¿Podría apartar un tiempo en sus oraciones para orar por sus hermanos en este día y todos los días de su existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. Y ¿sabes qué? Alégrate, la mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.